Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Buen día, tengan todos los presentes, señores concejales, muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 18 de marzo de 2016. Sí, Una pregunta, Rosita. ¿Se cambió lo de los presidentes? Sí, ahora las actas van a ser digitales. Sí, también. Se cambió en eso. Bien, gracias. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración 15 aniversario de la Escuela de Folclore y Hugo Danza. ahora sí. Nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza, compensación de partida 2025. Comisión. Señor presidente, voy a pedir este tema pasado a comisión y se debe hacer el presupuesto 1. Sí. Puede ser el día lunes a las 9 de la mañana. Recuerden con la comisión y de resolver, porque mañana no. Exacto. Tienen inconveniente el resto de concejales. Hacienda. La reunión del trabajo. Sí, a las 9 de la mañana. Así es, el día de la mañana. Perfecto. Gracias. Nota de la concejal Valeria Castillo, proyecto de declaración de interés, actividad organizada por la asociación AFAN. Ahora sí. Punto número 3, comunicaciones particulares. Nota de vecinos del barrio Restaurar solicitan información de artículos. Ahora sí. Nota de la señora Beatriz Nasuti, pone en conocimiento comisión directiva de San Lorenzo Arturo Guillermo. Ahora sí. Nota del señor Brian Filikov, solicita se rectifique ordenanza corresponde a un trámite de tierra municipal. Esto tendría que ir a comisión. Hay una ordenanza que está terminada, la concesión, todo justamente para que el titular escriture. Lo que pasa es que el titular falleció, entonces hay una
comisión, hay una declaratoria de heredero y un nuevo titular. O sea, hay que registrar una nueva ordenanza, no para la sectura. Aparte de ese otro expediente referido a ese tema, en el que el señor Filipov le vendió un sector del terreno a otra persona que también está en el consejo, y por lo tanto le codificar los dos expedientes referidos a ese tema y detectar. Son dos terrenos diferentes. No son Se analiza en comisión. por lo tanto, analiza en comisión ya que la persona que vive ahí tiene compraventa y está dando el dictamen también de la abogada del municipio referido a ese tema. Hay una ordenanza con una adjudicación a un titular y el titular falleció. Hay una declaratoria de heredero, hay una sucesión abierta, está el bien en la declaratoria de heredero, en el expediente judicial, y lo que quieren hacer es que la situación de la otra persona, en principio, sería usurpadora. En principio, no es una responsabilidad del municipio, pero lo analiza la comisión. ¿Sí? Nota del señor Ramón Héctor Romero, solicita se declare de interés social y sanitario el libro digital Enemigo Implacable del género de Argentina. Nota de vecinos del lote 20 solicitan que se realice pavimento urbano en calle Sauce, desde Santa Fe hasta Antes de avanzar, Flores. disculpe, este es el expediente que recién mencionaba la secretaria. Hablan de que es un libro digital y el contenido. Ahí está el señor Ramón Maruso. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí está está? el profesor. Ahora después andamos en la noche, pero ahora voy a explicar. Yo le invité para. Ahora va a explicar. Está el tratamiento del expediente 2586. Nota de la Escuela de Educación Primaria número 140, regimiento de Patricio, solicitan se declare de interés un centenario de la institución. Carlos Federico Corbalán solicita se lo tome también en su cargo. Despacho de comisiones. Nota del señor Néstor Aponte Lombardo solicita colaboración. Visto el expediente 1839, folio 80 en 2026, presentado por el señor Aponte Lombardo Néstor Fabián, considerando que analizar el expediente en cuestión se estima conveniente remitir el mismo al Ejecutivo Municipal por cuanto los firmantes de este trámite requieren ayuda económica que excede la competencia de este Consejo. Se dictamina, artículo 1, remitir el expediente al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que corresponden. Firmado por los concejales Castillo y Pacheco. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de resolución solicita informe Pacheco. Visto el expediente 1692, folio 247 año 2025, presentado por el concejal Raúl Fernández, y considerando que el mismo fue tratado en el ámbito de la Comisión de Asuntos y Legislación General en conjunto con la Comisión de Salud y Medio Ambiente, en una reunión de fecha 26 de marzo de 2026, ocasión en la cual participaron los concejales Castillo, Pacheco, Capdevila, Fernández, Unión, es decir, la totalidad de los integrantes de ambas comisiones. Que del análisis efectuado por los miembros de la comisión surge la necesidad de introducir modificaciones al proyecto original para corregir errores de redacción y a fin de solicitar una mayor información a la empresa SECHEP. El expediente refiere a la solicitud de la empresa SECHEP, donde se solicita eleva a este Consejo Municipal copia de informe de impacto ambiental refrendado por la Subsecretaría de Ambiente de la provincia del Chaco respecto a los grupos generadores de energía que se encuentran en el predio ubicado en calle Ingeniero Maricotti entre Osuna y Darwin. Esta comisión considera oportuno dar curso favorable al mismo con las siguientes modificaciones y o agregados. Artículo
respecto de los grupos generadores de energía que abastecen el sistema de alta tensión que se encuentra en el predio cedido y como dato a la misma por calle Ingeniero Mariscoli entre Sargento Osuna y Darwin de nuestra ciudad. Y artículo número 2, requerir a la empresa SECHEC remita la documentación correspondiente de la entidad que se encuentra asentada en el predio en cuestión a fin de conocer su situación legal, contractual y operativa. Firmado por los concejales Castillo, Pacheco y Fernández. Bueno, con respecto a este dictamen que presenta el concejal Fernández, si bien yo estuve presente en la reunión, nosotros no estuvimos convocados. Simplemente viene con una cuestión que habíamos quedado con mis pares asistir y acompañar en este caso al concejal Capdevila, que era de la comisión. No se cumplieron las normativas que quedó establecido el año pasado y este año, que se iba a avisar con 48 horas de anticipación cuando iba a haber una reunión de comisión. Da la casualidad que ese día estábamos todos los integrantes de esta comisión, pero no fui citada como corresponde por el presidente de la comisión. Así que yo ese dictamen no lo voy. Aparte hay dos errores en el dictamen, porque habla, presentan dos comisiones, por un lado asunto de investigación, por el otro lado salud. Pero en el escrito hay dos errores, habla en singular. La comisión surge y después esta comisión, cuando tendría que ser estas comisiones o las comisiones. Gracias. Señor presidente, la temática es la siguiente: ya estamos en reunión de comisión, como siempre, cada vez que hay dos temas mismos se trata juntos. Por eso plantear la posibilidad, la concejal Mion sigue emitiendo, porque ella dijo que sí, que podíamos trabajar en comisión. Pero, como la ha citado el secretario, digamos, ella hace lo que ella cree conveniente, porque no tiene altura ni conoce lo que se hace realmente en este consejo. Aparte del tema álgido, en la cual estuvo durmiendo en la secretaría del concejal Capdevila por un año de expediente. Y otro que pedimos nuevamente, estamos pidiendo nuevamente que se trate como corresponde. ¿Qué pasa? Pone para una rueda. Para una rueda con el cambio que está hecho en la cual tuvieron presente. Pero tuvieron la altura suficiente y lo pusieron a la mesa lo que deben poner para poder definir esta situación, en la cual solo pedimos un impacto ambiental para saber de qué se trata, de esos grupos de nitrógeno que a su vez se llevan en forma de consulta y su convenio a través de su jefe acá en Villa, un convenio con la empresa Marimar, que quiero que se quede como corresponde, porque ya está el convenio firmado, pues las copias están circulando en toda la provincia de República Dominicana. Entonces yo creo que debemos debatir todo el tema con la altura necesaria que corresponde. Pedimos un impacto ambiental, así como pidió Capdevila en su momento, acá, a este Consejo de Impacto Ambiental, por la universidad pública que quiera ser un intendente en Villa, nos vemos la obligación de pedir impacto ambiental referido a este grupo de nitrógeno que puede matar a muchas personas en la ciudad de Villa. Por lo tanto, yo creo que pasemos por este intermedio, señor presidente, y de su otra situación, porque deja mucho que desear para mi querido pueblo de Villa, que estemos debatiendo un tema tan importante y escabroso, donde los concejales opositores a Alberto Paz no tienen la altura necesaria que se requiere para poder diferenciar una cosa de la otra. Pido la palabra, señor presidente. Sí, te voy a pedir, solicitarle a todos los concejales el mentiroso es usted, que no empecemos con alusiones personales y que se discuta la cuestión del fondo. Acá hay una discusión, primero una diferencia técnica en el dictamen, en lo que planteó la concejal Mion, y hay una cuestión de fondo que es la cuestión del pedido de impacto ambiental. Si hay quórum o no hay quórum, después si no se votará y obviamente se fijará la posición de los distintos bloques. Así que simplemente le pido eso, tiene usted uso de palabra, consejo.
No, señor, no, señor. No, señor, no mientas, no mientas. La concejal Castillo. No mientas, caradura sos vos. Magreda, por favor. El caradura sos vos, no tenés que mentir. Magreda, por favor. El año pasado la normativa la establecieron la oposición. 48 horas esa normativa la puso la concejal Castillo y me parece muy bien. Y además el comunicado tenía que ser a través del formato papel. Entonces nosotros no inventamos absolutamente nada. Y me parece espectacular la normativa que quedó establecida. Nada más. Yo propongo, sí, hay una propuesta, vamos a ver si podemos avanzar. Hay una propuesta del concejal que dio un cuarto intermedio. Yo propongo que este tema lo dejemos, que avancemos con el resto de los temas que tenemos en el orden del día y que después pasemos a un cuarto intermedio y que se vea a ver si se puede solucionar en ese cuarto intermedio esta cuestión del pedido. Si no hay acuerdo, votamos. ¿Están de acuerdo? Seguimos con el orden del día, luego pasamos a un cuarto intermedio, vemos si se soluciona, si no se soluciona, votamos. Bueno, en mi caso, no se menciona qué normativa. A ver, el tema de notificar con antelación, 48 horas de antelación, archivo de servidor municipal Francisco Capdevila. Yo la verdad que si me avisan, no sé, 12 horas antes me puedo organizar como para ir a una comisión. El pedido fue hecho por vos el año pasado. Que me realicen por escrito. Bueno, traerme la verdad, es un pedido, no una normativa. Sí, consta en acta de comisiones. Consta en acta de comisiones lo que usted propuso. Son acuerdos, como pero de Castillo. todas maneras, me parece que para poder expresarse que pedir la palabra previamente, porque si no, no nos escuchamos Ordenémonos, y hablamos por todos favor. juntos. De todas maneras, considero que para salvar esta cuestión, lo que ella menciona, la concejal Unión, tiene que ver una cuestión de tipeo, el tema de la singularidad plural, y después el otro tema que si bien ella menciona que estuvo notificado, estuvimos todos los integrantes de las dos comisiones, Por eso. estuvimos de acuerdo, si no, bueno, que siga la siguiente que no valga, digamos, me ¿Por parece. qué? ¿Por qué no A voy ver, a por decir que eso- yo tengo derecho de ir? Es una cuestión A ver, yo por eso propongo la propuesta, sostengo, hay una propuesta de este tema, no tratarlo, pasar un cuarto intermedio, ver si se puede solucionar la cuestión del dictamen y si no se soluciona, bueno, habrá dos posturas y solo sometemos a votación. Y que avancemos con el tratamiento del resto de los temas que tenemos en orden del día. Cada consideración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Permiso, señor presidente. No, mi moción es la siguiente. Mi moción es votar, porque si ya estuvieron todos los integrantes de la comisión, no veo el sentido del cuarto intermedio, así que solicito que la moción del doctor Fernández, si él me permite, tomar yo la palabra y pedir que se vote solamente. Sí, retiro mi moción, señor presidente. ¿Puedo Gracias, hablar? señor presidente. Yo le pido hablar. El año pasado hablaban de mamarracho, tuve un mamarracho cada vez. Porque está pidiendo un informe, me parece espectacular, pero eso está hace 10 años. Eso está puesto ahí. Me parece bien que lo pida. Pero hagamos las cosas como deben ser, doctor. Usted dijo La que hay que mayoría convocar hace unos meses. a las comisiones. Déjeme terminar, no lo escuché. No hace años. Está en el uso de la palabra, el Consejo de Posadas. Como me parece que no le enseñan la educación. Yo creo que hay que hacer las cosas como se piden, porque cuando nosotros pedimos algo, se le molesta, pero bueno, hagamos las cosas como corresponden. El año pasado se respetó eso que pediste, se respetó y se hacían los informes, se pasaban los expedientes que se iban a tratar y se convocaban a las comisiones. Siempre se hizo así, pero vos este año tienen las comisiones ustedes, ningún problema, pero pasa lo que vamos a tratar por lo menos, con 48 horas como se dio el año pasado, y lo hacíamos. Yo el año pasado en el debate. Lo pediste vos, No Valeria. lo pediste, Por favor, tenga la Valeria. Y palabra. lo quería tratar dos temas No, al mismo no, día. No Dos querían comisiones no quería tratar tratar. dos comisiones juntas. Vos decías eso en las reuniones. Bueno, usted retira la moción, concejal Fernández. Sí, que es la moción. Bueno, entonces se vota el dictamen. Salvo que haya otra moción. La consideración. El despacho, un solo despacho. Un solo despacho. Concejal Capdevila. Me abstengo porque tenemos que en un recinto el Consejo Deliberante demanda organización.
y yo creo que todavía no está fijada por el doctor Fernández, que es presidente de la comisión, día y fecha de reunión, no consta en acta de la Comisión de Salud. Por lo tanto, tenemos que ser prolijos y debemos respeto a este consejo, honorable consejo municipal. Por eso, ante esta insistencia del bloque opositor, oficialista, perdón, yo me voy a abstener. Concejal Porro. Me abstengo. Concejal León. Me abstengo. Concejal Posada. Me abstengo por lo haberme dicho. Concejal Pacheco. Viendo y considerando que se trata de un tema de salud que involucra a todos los ciudadanos de Villa Ángela, me parece muy poco serio no votarlo y no pedir lo que perdón que se me fue la palabra en la cabeza, señor presidente, el informe, el pedido informe de la impacto ambiental a Selchen, para que así nos saquemos las dudas a todos los villaangeleses, digamos qué daño está ocasionando estos motores y darle por lo menos una respuesta a los ciudadanos. Y me parece que por una pequeñez que sería en comparación cuando se trata de salud, de que no hayan llamado, no se hayan fijado el día de la comisión, votar en contra, digamos, así que mi voto es a favor del dictamen. No, nadie votó. Nadie votó en contra. Y estamos de acuerdo con lo que están pidiendo. Por favor, no Simplemente dialoguen. cumplan con las normas. Es una cuestión técnica la de fondo, no de fondo. Por favor, solo que no es que Presidente, ¿puedo discutir la palabra? después estamos votando los Concejal Castillo. Aprobar el dictamen. Concejal Fernández. Aprobado. Concejal García. Aprobar el dictamen. Presidente. Sí, antes de emitir mi voto yo quiero hacer una consideración respecto del tema. Durante muchos años existieron esos motores generadores aquí en la ciudad de Villa Ángela, que era una necesidad para generar la energía que consume Villa Ángela y la zona. Obviamente que hay muchas cuestiones técnicas que tal vez nosotros desconocemos y que más allá de la cuestión del impacto ambiental y que es una preocupación legítima, durante muchos años funcionaron en la ciudad y ocasionaron algunos problemas. Hoy en la actualidad tenemos una realidad diferente con dos plantas solares, dos parques solares importantes que tienen una generación de energía importante, no solo para la ciudad sino para todo el sudoeste. Y según algunas consultas técnicas que hice a directivos de la empresa y algunos ex funcionarios también del área de energía, hay otros problemas que no es hoy la generación de energía sino el transporte de la energía, que tiene que ver con la construcción y la inversión importante para que ese transporte de energía, obviamente la infraestructura que tenemos no es suficiente para la cantidad de energía que se genera hoy en Europa. Y obviamente que hay algunas situaciones, algunos baches que preveían la generación de energía con motores y por eso nuevamente ver la posibilidad de que estos motores funcionen aquí en la ciudad. Así que el problema es mucho más complejo, que obviamente también aquí hay una discusión de fondo del costo de la energía que hoy nadie puede negar. Lo que sí celebro, y quiero decir de que muchos por ahí están pidiendo de que el Estado no intervenga, dejar todo en manos del sector privado, dejar de que el Estado desaparezca, y la realidad nos demuestra hoy cuando hoy se están brindando subsidios para la energía eléctrica, para la boleta de luz, que nosotros necesitamos del Estado presente. Entonces, lamentablemente, la realidad nos demuestra una cosa diferente. Así que yo voy a acompañar, yo creo que nadie se opone, ninguno de los 9 concejales, acá hubo una cuestión técnica de aviso y lo que plantearon los concejales en el funcionamiento de las comisiones, pero creo que todos coinciden de que no está de más de que la empresa Selchen nos brinde informes sobre todo de esta cuestión de impacto ambiental.
Pero esto es una parte de los problemas del costo de la energía que nosotros tenemos hoy en la provincia de Chaco. Así que mi voto va a ser para que se apruebe el dictamen de la comisión. Muchas gracias. Señor presidente, si bien por la aprobación, con que se pueda corregir el tema que tan singular que se lo van a plural. Sí, puede ser una cuestión técnica, creo que no merecía. Más de tipeo, digo. Señor presidente, ¿puedo hablar? Sí, bueno. No, solamente decir que ante los costos energéticos, es cierto lo que dice el presidente del Consejo, es cierto que se necesita inversión, pero sabemos que quedó una deuda histórica en SECHEP y eso sabemos que va a costar realmente cubrir esa deuda para comenzar la gran inversión. Por otro lado, decirle, señor presidente, que el Estado provincial y el gobernador entero sí está dando una mano a todas aquellas familias que tienen un consumo de hasta 500 kilovatios, que es lo que abarca la mayor parte de las familias de Villa Ángela, para tener un beneficio entre el 25 y el 30% de descuento. Así que invito a todas las personas que cumplen los requisitos que con su factura y su DNI puedan trasladarse hasta la oficina de bosque que queda en Kennedy y Alberti. Allí están completando los formularios las personas de Ayaché para que los vecinos de Villa Ángela gocen de ese beneficio del descuento entre el 25 y el 30% de la factura de luz desde el mes de abril en adelante. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahora. Yo le voy a pedir, señor presidente, que seamos... Ahí, sí. Yo quería solicitar, señor presidente, ante lo ofrecido minutos atrás con respecto al diálogo que existe entre los padres, que tengamos presente que podemos solicitar sanciones para los padres que agreden verbalmente a los otros. No es motivo de risa, señor concejal Fernández, pero dijimos que el respeto ante todo en la relación y más en el desarrollo de la sesión del Consejo. No es la primera vez que recibimos insultos, palabras de agresión, y ya hemos pedido y hemos solicitado sanciones a usted, señor presidente, para los concejales que dicen palabras inadecuadas y son irrespetuosos en la sesión, en la discusión y en el abordaje del orden del día. Entonces, yo le voy a solicitar que la próxima vez que esto ocurra, el concejal Fernández ya lo sabe, porque fue notificado de YouTube, se tenga en cuenta la posibilidad de sancionar a quienes son irrespetuosos y agresivos con el vocabulario que utilizan durante la sesión. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A ver, permiso, pido la palabra. Sí. Bueno, ya que ella saca, la concejal saca a la luz esto, también quiero recomendarle que el bloque ha sido testigo, y varios de los que están acá, de una discriminación hacia mi persona del señor Capdevila. O sea, ustedes tampoco no están, digamos, en condición de desigualdad para hacer un reclamo, que todos estamos de acuerdo. Así que bueno, también me uno a lo que dice, pero también acuérdense que lo que pasa con la discriminación hoy en día, y fueron testigos todos de palabras discriminatorias hacia mi persona, ya que trae ella al recinto y eso. Bueno, también voy a recordar que la sociedad está sufriendo mucho por ese tipo de actitudes, así que bueno, me uno a las palabras de Olga, pero también quiero recordar que en este consejo he sido insultada porque parece que ser negra de barrio es un insulto. Para mí no lo es, pero bueno, entra en la discriminación, digamos, que todos sabemos cuál es la intención que uno ha dicho. Así que bueno, eso, recordar eso, y también para acompañar acá a mi padre, que acá ninguno es inocente, No, ninguno es... por favor. Señora presidente, me pido la palabra. Sí, concejal Castillo. No, trayendo a colación lo que menciona ahí la concejal
hablando de la pesada herencia. Todo ello para tapar la falta de ideas, la falta de compromiso, el haberle mentido a la gente en campaña, diciéndole a los docentes que le iban a pagar un sueldo digno. Y hoy por hoy estamos como estamos, ¿no? No corresponde ese debate. Con la luz impagable, aumentos en el agua, los sueldos que no aumentan o aumentan, aceptan aumentos míseros, donde la situación del país a nivel nación, provincia y obviamente que impacta en el municipio es alarmante. Así que dejen de hablar de pesada herencia. Están en el tercer año de gestión y siguen hablando del gobierno anterior. Háganse cargo. Piensen en la gente, esa gente que confió en ustedes y que los votaron. La verdad, me da vergüenza escuchar estas cosas del tema de la pesada herencia. Siempre la oposición, bueno, en este caso, la oposición a la ideología que yo mantengo, ¿sí?, que es la del gobierno nacional y popular, que gobierna para todos, siempre cuando llegan al poder, cuando se les da la posibilidad de gobernar, cuando el pueblo les da el voto de confianza, siempre recurren a lo mismo, la pesada herencia para ajustar y ampliar al pueblo. La verdad que me indignan esas palabras. Estoy harta de escuchar el tema. El que podemos tratar sobre tabla es el artículo primero, que es la declaración de interés respecto del libro, y el artículo 2, 3, 4, 5 y 6 necesitan un dictamen de comisión. Buen día, tengan todos sus ideas, su presupuestaria y demás. Simplemente quería hacer. ¿Le puedo hacer una aclaración, presidente? Cuando hablo de presupuestaria o de poner algún peso sobre el proyecto, es solamente imprimir lo que está en PDF. Nada más. Para lo que quieran. Pero cuando uno se considera de interés o alguna escuela lo quiera tener de interés en la biblioteca, lo puede hacer ellos mismos si ya lo digital. Es decir, la inversión sería poner un foco azul en la municipalidad, que no es, yo creo que no es de mucho costo para lo que vamos. Pero realmente a mí lo que me interesa es que toda la ciudadanía, toda la que sepa, tenga algún problema o no lo tenga todavía, que sepa que hay enfermedades muy raras y que poco frecuentes que pueden afectar a su vida. Bien, muchas gracias. Sí, José. Bueno, primero, profe, le quiero agradecer por haber sido parte de mi formación, ya que usted fue profe de la Escuela 140, de donde yo me egresé, quien, bueno, está pronto, digamos, a cumplir 100 años, así que, la verdad, muchas gracias. Yo la verdad que valoro enormemente la labor que realizan los docentes y lo que me formaron a mí en los diversos niveles en una escuela primaria pública, secundaria pública y en una universidad pública. Y hoy, bueno, nuevamente formándome para ser profesora universitaria, nuevamente en la Universidad Pública de Humanidades. Así que muchísimas gracias, porque todo lo que uno va logrando en la vida es gracias a personas como ustedes que nos transmitieron un sinnúmero de valores y de enseñanzas para la vida. Eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias por el libro. Lo que menciona por ahí el presidente del Consejo, el tema de una cuestión presupuestaria, podría ser que se remita parte de su proyecto a la comisión, en este caso de salud, e incluso pienso que podríamos por ahí conformar una mesa de trabajo con la Comisión de Género, Discapacidad e Inclusión y con el Consejo Consultivo de Discapacidad, de la cual yo ejerzo la vicepresidencia, porque nosotros varias veces tocamos en el Consejo Consultivo de Discapacidad este tema de las enfermedades raras. Y muchas veces, bueno, lo que hacemos por ahí es subir a la página del Consejo la efeméride, digamos, y hay alguna información, pero estaría bueno comenzar a difundirlo más. Así que en relación a eso, por ahí menciona el tema del presidente, no es no aprobar el proyecto, sino tratarlo en una comisión donde puedan sumarse otras personas como para enriquecer el proyecto que la verdad que usted presentó es muy positivo y creo que hay que darle, digamos, una continuidad y que no
se puede lograr eso y siempre tenemos acá el acompañamiento de los pares, así que podría ser como menciona acá el presidente, que se declare de interés. Sí, la propuesta de la declaración de interés, que eso sí podemos sacar ahora sobre el trabajo y lo otro lo remitimos para que se trabaje en comisión justamente. O sea, la creación del programa que se trabaje en sí, por supuesto que lo vamos a intentar, Bueno, yo quisiera agregar también felicitarlo, profe, y agradecerle porque se lo nota que, o sea, es notable su dolor y que haya transformado en eso una experiencia para que a otro le sirva, realmente me parece de un gesto humano muy importante y necesario en la sociedad. A veces los concejales tenemos facultades, por ejemplo, de declarar de interés cosas como esta, actividades que desarrollan. En lo personal siempre lo hago y Valeria lo hace, y Raúl también en salud. Aunque por ahí en algunas notas de otros concejales veo tipo que se burlan porque solamente presentamos declaraciones. Una de las facultades de los concejales es expresar sobre cosas invisibles en la sociedad, pero que una persona como usted lo toma y lo hace tan visible. Así que desde nuestro lugar y desde mi lugar como concejal siempre voy a escribir declaraciones, porque aunque llegara a una persona de la sociedad ya valería la pena. Así que los insto a mis compañeros que siempre sigamos poniendo declaraciones, aunque para algunos les parezca algo intrascendente. Lo felicito de nuevo, profe, y bueno, y por muchas personas más que transformen el dolor en algo que sirva para, aunque sea una persona más. Muchas gracias. Bien, si nadie tiene a hacer uso de las palabras, esta consideración, aprobar la declaración de interés y remitir a la Comisión de Salud. Y de la discapacidad inclusión. El tema de la discapacidad, porque obviamente ¿En consecuencia? claro, capacita a la persona, digamos. Entonces, estaría bueno por ahí poder trabajar de manera conjunta. Bien. La consideración se aprueba. Aprobada. Nota de vecinos de la del barrio Lotes 20 solicitan que se realice el pavimento en calle Sauce. Como el conocimiento remitir a Y nota de la Escuela de Educación Primaria número 140, Regimiento de Patricios, solicitan se declare de interés centenario de la institución. Aprobada. Pedro Ponte, ¿te quieres hacer uso de la palabra? Sí, por favor, si tienen un sentido. Pero tiene varios artículos. El que podemos tratar sobre tabla es el artículo primero, que es la declaración de interés respecto del libro, y el artículo 2, 3, 4, 5 y 6 necesitan dictamen de comisión porque hay posible violación presupuestaria y demás. Simplemente quería hacer. ¿Le puedo hacer una aclaración, presidente? Cuando hablo de presupuestaria o de poner algún peso sobre este proyecto, es solamente imprimir lo que está en PDF, nada más, para lo que quieran. Pero cuando uno se considera de interés o alguna escuela lo quiera tener de interés en la biblioteca, lo puede hacer ellos mismos con sillero digital. Es decir, la inversión sería poner un foco azul en la municipalidad, que no es, yo creo que no es de mucho costo para lo que vamos. Pero realmente a mí lo que me interesa es que toda la ciudadanía, toda la que sepa, tenga algún problema o no lo tenga todavía, que sepa que hay enfermedades muy raras y que poco frecuentes que pueden afectar a su vida. Bien, muchas gracias. Sí, José. Bueno, primero, profe, le quiero agradecer por haber sido parte de mi formación, ya que usted fue profe de la Escuela 140, de donde yo me egresé, quien, bueno, está pronto, digamos, a cumplir 100 años, así que, la verdad, muchas gracias. Yo la verdad que valoro
logrando en la vida es gracias a personas como ustedes que nos transmitieron un sinnúmero de valores y de enseñanzas para la vida. Eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias por el libro. Lo que menciona por ahí el presidente del Consejo, el tema de una cuestión presupuestaria, podría ser que se remita parte de su proyecto a la comisión, en este caso de salud, e incluso pienso que podríamos por ahí conformar una mesa de trabajo con la Comisión de Género, Discapacidad e Inclusión y con el Consejo Consultivo de Discapacidad, de la cual yo ejerzo la vicepresidencia, porque nosotros varias veces tocamos en el Consejo Consultivo de Discapacidad este tema de las enfermedades raras. Y muchas veces, bueno, lo que hacemos por ahí es subir a la página del Consejo la efeméride, digamos, y hay alguna información, pero estaría bueno comenzar a difundirlo más. Así que en relación a eso, por ahí menciona el tema del presidente, no es no aprobar el proyecto, sino tratarlo en una comisión donde pueden sumarse otras personas como para enriquecer el proyecto que la verdad que usted presentó muy positivo, y creo que hay que darle, digamos, una continuidad y que no se haga una vez, sino que se puedan hacer varias veces. Yo creo que con el Consejo Consultivo de Discapacidad se puede lograr eso, y siempre tenemos acá el acompañamiento de los pares, así que podría ser como menciona acá el presidente, que se declare de interés. Sí, la propuesta es la declaración de interés, que eso sí podemos sacar ahora sobre el tema, y lo otro lo remitimos para que se trabaje en comisión justamente. O sea, la creación del programa seguramente que se trabaje en comisión. Sí, por supuesto que lo vamos a intentarlo. Bueno, yo quisiera agregar también felicitarlo, profe, y agradecerle porque se lo nota que, o sea, es notable su dolor, y que haya transformado en eso una experiencia para que a otro le sirva, realmente me parece de un gesto humano muy importante y necesario en la sociedad. A veces los concejales tenemos facultades, por ejemplo, de declarar de interés cosas como esta, actividades que desarrollan. En lo personal siempre lo hago, y Valeria lo hace, y Raúl también en salud. Aunque por ahí en algunas notas de otros concejales veo tipo que se burlan porque solamente presentamos declaraciones. Una de las facultades de los concejales es expresar sobre cosas invisibles en la sociedad, pero que una persona como usted lo toma y lo hace tan visible. Así que desde nuestro lugar y desde mi lugar como concejal siempre voy a escribir declaraciones, porque aunque llegara a una persona de la sociedad ya valería la pena. Así que los insto a mis compañeros que siempre sigamos poniendo declaraciones, aunque para algunos les parezca algo intrascendente. Los felicito de nuevo, profe, y bueno, y por muchas personas más que transformen el dolor en algo que sirva para, aunque sea una persona más. Muchas gracias. Recuerdo que se tenía que esperar, no sé si habían hecho una petición, yo no la hice, porque en ese caso podemos sacar un acompañamiento del Consejo Municipal para declarar interés. Lo demás, obviamente, como se requieren recursos, nosotros lo remitimos. Pero hoy lo vi y entendí la importancia, porque digo, solo declarar. Bien, porque no lo había visto en la nota. Porque nosotros no estamos habituados a los puntos, a las peticiones, pero ya voy escuchando, digo, es muy importante que la municipalidad lo declare de interés municipal, por ejemplo. ¿Podemos hacer una moción verbal? Sí, podemos hacer una moción, iba a decir. Sí, y escuchando cada cosa que ha pasado con los temas de salud y de otras cuestiones que están pasando en la sociedad. Yo siempre estuve en el área de deporte, de varios deportes, entonces un grupo de personas, del cual por eso le digo, soy solamente el vocero, hemos decidido crear un proyecto que es saludable primero, solidario, inclusivo, y que tiene que ver con un deporte que, bueno, ese grupo practica, que es pádel. Si bien todos los deportes son importantes, es un deporte poco conocido, entonces nuestro proyecto es una escuela de pádel gratuita. Gracias a Dios, el día de la fecha vamos a dar inicio. En este momento, y acá en la carpeta, si bien hay 80 alumnos inscritos, hay 4 grupos que tienen 7 cupos cada uno, y de los cuales nos van a pasar la lista. Así que tenemos de lunes a sábado unas 11 horas semanales en donde los alumnos no tienen que llevar paletas ni pelotas, porque eso ya lo hemos conseguido con mucho sacrificio, ustedes saben, y tampoco tendrían que pagar la hora ni el instructor.
es importante, y estaba escuchando la simple mención de interés municipal. Este es un grupo de 100 personas, como ha tenido tanta demanda, hemos decidido que cada plan dure 2 meses para seguir dando posibilidades a nuevas personas, de las cuales ustedes mismos están invitados a inscribir personas para junio, julio y en adelante. Así que bueno, contar solamente con el apoyo de declararlo de interés. Hasta ahora tenemos todo el equipamiento, tenemos el equipo técnico, lo único que hay que cubrir son las horas de las canchas de pádel, el cual ya igual también agradecemos porque uno de los propietarios ha tenido la deferencia de hacer una reducción del 50%. No obstante, con esa cantidad de horas ustedes saben que hay un costo mensual, que eso sí nos aventuramos, porque los chicos, nadie de los grupos puede aportar, porque si no perdería el sentido de una escuela gratis. Pero bueno, a consideración de la ciudadanía, el que quiera aportar 1 hora, 2 horas, directamente se le pasará digamos, el alias de los propietarios para cubrir esas horas. Así que muy contento con esto, esperamos, ya les digo, el apoyo, estamos tratando a ver si se puede transmitir por YouTube, porque el que está en la casa o manda a su hijo. Son aproximadamente 108 personas inicialmente, pero esto impacta a 108 familias. Y con todos estos problemas de violencia, de adicción, que decíamos, de salud, porque los grupos son muy variados, o sea, hay gente muy joven y hay gente mayor. Así que los beneficios son amplios y bueno, con mucha alegría. También agradecerle porque el intendente ya se ha comprometido con una pequeña parte, pero todo es importante. Así que bueno, en el caso de que la municipalidad pueda acompañar más seguidamente, cubriendo esas horas, inclusive se podría aventurar a tomar más horas y cubrir, pero no se puede hacer sin ayuda porque hay que cubrir, ya le digo, ese costo fijo de las horas de las canchas de los propietarios. Bien, muchas gracias, Néstor. Acá tengo en la carpeta la lista de alumnos, de profesores, con sus teléfonos, como para un seguimiento. Ustedes pueden dentro de 2 semanas preguntarle cómo van las clases, qué les pareció, cómo impactó en su vida o en su salud. También van a tener algún tipo de asesoramiento nutricional, que eso va acompañado para mejorar la salud. Señor presidente, nosotros tratamos en la municipalidad y escuchando cada cosa que ha pasado con los temas de salud y de otras cuestiones. El detalle fue el pedido de instalación. No, él se ve Pero vamos a hacer una moción verbal y creo que todos van a estar de acuerdo. Bueno, no, me quería referir un poquito a lo que decía. Me comentó el señor intendente que le sorprendió el proyecto, porque justamente estaba jugando en el club donde se va a desarrollar, que es Marapade. Y bueno, y eso de involucrarse y de pertenecer a la movida que trata de que salgamos adelante, me parece objeto de felicitaciones para vos, en tu persona, a todos los que han encargado el proyecto. Me comprenden la general de la ley, porque soy propietaria de un club de pádel y he visto crecer el deporte y he visto cómo las familias se integran. Fue el fin de semana que me tocó a mi club hacer cancha, hacer un torneo, la cantidad de personas, había más de 300 personas ahí adentro, y familias. Me decían, yo nunca vi abuelos, padres, madres. Dice, esto es maravilloso, ahora ya he visto los torneos, voy a ir a Madre, a Recreo, donde haya torneos. La verdad es que también hay una apuesta importante de empresarios de Águila que han decidido, como por ejemplo el Club Mara, que quiero destacar, que fui yo la que impulsé y le insistí a Tito para que hiciera las canchas, porque me parecía que estaba en un lugar estratégico y en un caso ciudad le iba a venir muy bien, así como los otros clubes. Así que es un deporte que está creciendo y un deporte que da oportunidades, y es la de socializar, y en estos momentos tan complicados. Yo cuando llego al club a la tarde ya hay mucha gente y decimos que bueno, hacemos terapia grupal porque ahí la verdad que se nota y se siente, y hay un lugar relajado para charlar de la situación. Y bueno, nada, que sirva para eso, para contener, para entretener, para disfrutar y también para perder un poco de calorías. Así que te felicito. Si me permiten 10 segundos más, quiero agradecer a la concejal, porque me conta que un grupo de los chicos que va a ir, porque hay de diferentes sectores de la sociedad, por decirlo así, que había mencionado que la concejal ya le había
había ofrecido las canchas totalmente gratuitas, pero claro, no había una organización, por ahí no tienen instructores, profesores, que también quiero aclararlo, o sea, profesores de la talla de lo que hay por ahí en algunas instituciones, nadie lo podría costear. El grupo de entrenadores, algunos son profesores de educación física, otros son simplemente jugadores que quieren enseñar, porque el proyecto, y eso no lo aclaré, es para principiantes, que también va a favorecer a los propietarios, porque gente que nunca practicó, una vez que aprenda, quieren jugar, van a seguir jugando y se va a seguir creciendo esta familia, como decía la concejal. Así que muy importante, y bueno, también agradecerles porque esa solidaridad es muy importante. Y bueno, de cada grupo que no está acá, por ahí dicen los nombres de los grupos, por ahí algunos directamente traen, los chicos no tienen, pero queda abierta desde la municipalidad o desde cualquier persona que esté acá, conformar la lista que va a empezar a partir de junio-julio, que por ahora con esas horas podemos atender a entre 100 y 120 personas máximo, por la cantidad de chicos que se atiende por hora. Bien, muchas gracias. Pero yo no recuerdo que se tenía que aclarar, no sé si habían hecho una petición, yo no la entendí. Estamos para hablar un poquito de cultura. Creo que la cultura es un hecho necesario en nuestra ciudad y que no está, para mí, humilde entender, lo debidamente atendido. Por eso, con humildad les digo, quiero hacer mi pequeño aporte. En principio, los que no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Ledesma. Estoy a punto de cumplir mis 60 años como profesor de folclore. Me he dedicado toda mi vida a eso. Tengo acá la prueba, el primer contrato donde el señor Lovera, de la mano de la señorita Morán, me convoca para ser el director de la escuela municipal. Esto fue durante el año 2003, luego el señor Pepo me renueva mi contrato, continúo en esa función y mi función como director de la escuela municipal fue desde el 15 del 4 del 2003 al 1 de julio del 2007. En esa ocasión, bajo estos dos gobiernos de distinto color, yo transité en el Sangaribel tratando de dar cultura a los chicos. En mi proyecto original, en esa época, acá tengo el libro donde figuran todos los que, más de uno hoy son profesores de folclore y están ejerciendo esta noble profesión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En aquel momento nosotros pensábamos en que en esa época todavía no existía la danza folclórica como parte del currículum de la escuela secundaria. Entonces en el municipio pensábamos formar a nuestros alumnos. Por eso en ese momento personalmente me dediqué a buscar uno de los institutos más prestigiosos de la región, que es el IDAF, el que mayor capacidad tiene de enseñar folclore correctamente. Hicimos un convenio y nuestros alumnos rendían ante ese instituto, ¿correcto? Muchos de ellos, vuelvo a repetir, hoy son profesores. Y el proyecto consistía justamente que cuando esos alumnos se recibieran, vayan a las distintas escuelas públicas a dar gratuitamente, con el apoyo de la municipalidad, las danzas folclóricas como corresponde. Y yo, como director de escuela de la institución, verificar el correcto funcionamiento. Eso era lo que estaba proyectado. Por supuesto, ustedes bien saben que a veces la cultura va por un lado y la política por otro. Yo insto a que la cultura tenga fuerza propia y más allá de las corrientes políticas, tenga un crecimiento de identidad de nuestro pueblo. Por eso estoy acá, para aportar algunas ideas. En principio, hace más de 10 años que vengo organizando el Pericor Nacional, donde más de uno de ustedes han participado, con la idea de convocar a toda la ciudadanía, a todas las academias, a que todos expresemos el amor a la patria a través de esa danza. El año pasado me he sentido vapuleado, porque de último momento salió uno con que la trasnochera organizaba, cosa que no fue cierto.
cierto. Yo estuve de vuelta adelante del Pericón y lo voy a seguir estando mientras te vi. Y por eso quiero solicitar que me autoricen a mí a ser el organizador del Pericón Nacional todos los años, y los voy a convocar a toda la ciudadanía para que participen de este hecho cultural que es fundamental para nuestra imagen y nuestra identidad. ¿Sí? Por otro lado, yo fui el creador de la escuela municipal. La escuela municipal tenía su logo. En ningún momento tenía otro nombre que no sea Escuela Municipal de Danza Folclórica, porque es propiedad del municipio. Nadie es dueño de esto. Yo no me llevé este nombre cuando hice mi escuela. Cuando me echaron, no me llevé este nombre. Quedó acá la institución Escuela Municipal. Los que vinieron le pusieron la trasnochera. Ustedes aceptaron. Está acá la señorita que fue la que tiene. Y se presentan como ballet folclórico La Trasnochera. Ni figura la municipalidad acá, señores. Es un error. Debe figurar Escuela Municipal de Danza Folclórica como fue creado en el año 2003. Es una falta de respeto. Y hoy vienen ellos a reclamar que se les devuelva este nombre, La Trasnochera, con los cuales ellos han hecho sus propios negocios. Yo considero que así como yo me fui y puse a consideración a mis alumnos, cuando le dije, profe, bueno, no estoy más. Y vinieron un grupo de jóvenes y nos dijeron, no, profe, tenemos que seguir. Puse a consideración de mis alumnos el nombre de mi escuela. Y fue Renacer, porque volvimos a renacer. Y entonces Renacer lo crearon no yo, mis alumnos. Y acá está, ¿por qué se creó Renacer? Renacer, dicen, creada el 7 de julio del 2007, por iniciativa de jóvenes villaangelenses deseosos de cumplir viejos sueños. Estos eran los sueños que no se podían cumplir, porque la política no lo permitía. Pero mis alumnos querían seguir cumpliendo sus sueños. Por lo tanto, eligen como emblema de la escuela la flor de lis, que en cada uno de sus pétalos representa la solidaridad, somos solidarios, la lealtad, somos leales, y el trabajo, pilares fundamentales de la institución que yo presido. ¿Qué quiero decir con esto? Que me opongo a que se les devuelva el nombre a La Trasnochera, que quede Escuela de Danza Folclórica Municipal La Trasnochera y que defiendan esos colores como corresponde. Y si ellos tienen ganas de crear otra escuela, que hagan lo que hice yo, que les pregunte a sus alumnos qué nombre le van a poner a esa actividad. Aparte de eso, quiero aclararles que yo soy coherente con lo que hago y con lo que digo. No solamente enseño folclore, sino mis últimos recursos, cuando me echaron, los gasté en cartas, documentos, mandándoles, porque era julio, cobraba el aguinaldo. Todo mi sueldo lo gasté mandándole a aquellos que me difamaron y que hablaron pavada de mi persona. En eso gasté mi sueldo. ¿Sí? Nadie respondió por su. No interesa, ya pasó, yo soy un feliz profesor que tengo mi propia escuela de folclore, y no solamente eso, quiero comunicarles que es la única escuela de folclore que cuenta con una FM propia, llamada FM Renacer, donde nos dedicamos a pasar folclore las 24 horas, y también somos coherentes con lo que hacemos, es decir, hablamos de nuestras danzas y hacemos las cosas como. Simplemente era eso, que conozcan un poco la historia de la escuela municipal, que fue creada un 18 de abril, tomen nota, 18 de abril del 2003, es el cumpleaños de la Escuela Municipal de Folclore, nunca jamás festejada. Y el 24 de mayo del mismo año, la escuela ya presentó su primer cuadro y actuó, ¿no es cierto?,
en las fiestas de Villa Ángela y desde ahí no paró nunca, siempre aportando. Y fui el único profesor, no tenía ayudantes, ¿sí? Y venía yo mismo a pintar la escuela. ¿Sabes por qué? Les pagaba choripanes a mis alumnos para pintar la escuela, porque era la única manera que nadie ponga el pie sobre la pared. Eso fue lo que yo hice con la escuela. Por eso simplemente quería que conozcan un poquito la historia, porque a veces... profe, yo le voy a pedir que si puede usted sacar una nota con el petitorio. No es nuestro ámbito de designación de su pedido para ser el organizador, pero usted puede presentar una nota y también esto que está haciendo la cuestión de reserva de nombre. Acá no ingresó ningún expediente, ninguna solicitud por parte de Cultura de ninguna organización de baile respecto al cambio de nombre o por el estilo, no me consta. O sea, en papeles no hay nada. Pero estaría bueno que usted lo pueda presentar por escrito, porque vamos a remitir a la Secretaría de Cultura, que es el ámbito de donde depende todo esto que usted está planteando, para que la Secretaría dé por escrito una respuesta a los planteos que usted hace. Acá no hay ningún expediente de cambio de nombre. Por lo menos yo no tengo constancia que haya ingresado al Consejo. Creo que había otro consultario que tenían pedido. No hay un expediente, pueden mirarlo en mesa de entrada, no hay ningún expediente. Entonces, perfecto. Mi disculpa por la molestia y espero que me ayuden a volver el predicador nacional de teatro. Porque la idea es... Lo volveremos a hacer. Ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer de vuelta. Muchísimas gracias y disculpen la... Vengo como hacedora cultural. Bueno, conversando con el profe Ledesma, que mis primeras clases las tomé con el profe, nada más que yo rendí con el Conservatorio Fracassi, que hoy el conservatorio tiene un título supletorio en la provincia y podemos trabajar en las escuelas, ¿no? Bueno, yo acá traje una copia de la ordenanza del año 2015, donde yo fui la creadora del proyecto para ponerle un nombre en honor a Luis Landricina. Si bien es cierto que por ahí en algunos eventos culturales donde han participado los mal llamados ballet La Trasnochera, porque coincido con el profe, no es un ballet, es una escuela municipal de folclore, La Trasnochera, hasta la ordenanza del Consejo, han mencionado que el mismísimo Luis Landricina vino a colocar ese nombre. Eso es mentira. El proyecto lo hice yo, siendo profesora ya, nunca di clase a los jóvenes ni a los niños, solamente tuve a cargo yo el grupo de adultos mayores, que llegamos a ser 50 bailarines de adultos mayores que han participado en diferentes eventos a nivel nacional también. Yo traje la copia de la ordenanza donde me uno al pedido del profesor Ledesma, también como hacedora, como bailarina, como profesora. Los otros profesores que hemos pasado por la escuela municipal, ninguno nos hemos llevado el nombre, que dicho sea de paso, recién a partir del 2015 tuvo el nombre La Trasnochera, y vuelvo a repetir, en honor al lugar donde Luis Landricina recitaba sus primeros versos, sus primeras narraciones, sus primeros cuentos, ¿no? Usted no le voy a hablar de Luis Landricina porque todos lo conocemos, en el mundo somos conocidos por Luis Landricina. Por eso era que yo presenté el proyecto para ponerle el nombre La Trasnochera. La nota estuvo hecha, no llegó, pero a nosotros sí nos llegó la nota. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, nosotros como él, un poquito más que yo, los dos más viejos, y que hemos pasado por la escuela municipal, ninguno se ha llevado el nombre, ¿no? Cada uno le puso su nombre y nosotros pedimos que se respete el nombre y que si no tienen que dar de baja esta ordenanza, ustedes los concejales, porque por ordenanza se llama Escuela Municipal de Folclore La Trasnochera de Niños, Jóvenes y Adultos Mayores. ¿Sí? Entonces, bueno, no se ha presentado esa nota, para lo cual nosotros ya nos adelantamos, quizás creyendo que habían presentado la nota, porque a nosotros sí nos hicieron llegar esa nota, donde iban a pedir que el nombre como ballet sea ocupado por dos profesores que han sido hasta el año pasado los profesores de la municipalidad. Y también mi reclamo es, por lo mismo que dijo el profe, que en los certificados donde dice ballet La Trasnochera, en ningún lugar
menciona al municipio. ¿Sí? Y esto no es cuestión de política ni nada, esto es respetar la institucionalidad. ¿Sí? Si la Escuela Municipal de Folclore de la Trasnochera se llama así, que se siga llamando así y que los profesores le pongan otro nombre. Nosotros los que nos hemos ido le hemos puesto otro nombre, cada uno individualizado. Yo no sé en qué les puede llegar a afectar a los profesores el cambio de nombre. ¿Está? Y lo último es, esto ya a modo de chiste, nosotros no le enviamos nada a nadie, porque nosotros tenemos otros objetivos. ¿Sí? Mi objetivo como profesora de Alborada de Pañuelos con 140 alumnos es solamente formarlos, a que aprendan a bailar, a que participen, a que conozcan diferentes lugares, Mar del Plata, Córdoba, ahora se quieren ir a Salta, estamos trabajando para eso, no participar de competencias, porque yo también conozco el trasfondo de las competencias, entonces yo no lo voy a exponer a mis alumnos a eso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Simplemente quería redondear el hecho, primero que todo agradecerles, sepan que nosotros estamos peleando por la cultura, que a veces no recibimos ningún apoyo, que lo hacemos todo a pulmón y por eso también le ofrecí a Cultura mi FM que en forma gratuita iba a pasar todos los hechos culturales del pueblo, jamás me llegó ninguna información. Simplemente quiero que sepan de mi buena voluntad hacia la institución, hacia el municipio y hacia la comunidad. Muchísimas gracias. Muy finalizada la sesión de la fecha. Señores, tengan ustedes muy buenos días. Estamos con el presidente del Consejo y bueno, vamos a consultarle sobre esta sesión que estuvo bastante tensa en algún momento. Los micrófonos funcionaron bien, así que... sí. Y bueno, contarnos sobre esta cuestión que siempre hablamos, el consenso y el diálogo. Bueno, a ver, no puede nadie negar de que somos profundamente democráticos en las sesiones del Consejo, que damos participación y todos pueden hacer uso de la palabra, expresar su... Lo que sí, bueno, por ahí pedimos del respeto, ¿no? De que no caer en las cuestiones personales, en los insultos personales, descalificaciones personales, porque no corresponde. Pero que después está sujeto a discusión, a debate, cada uno con su postura, cada uno que defiende lo que piensa, cada uno defiende sus distintos proyectos políticos, los intereses comunitarios de los vecinos. Y bueno, tienen la posibilidad de hacerlo acá y se ven reflejados también en la legislación que hacemos, por eso siempre reitero como eslogan que legislamos para todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estamos aquí con el doctor Fernández en una sesión acalorada, más allá del calor que hace ambiente de este evento, digamos, atmosférico, y sobre el tema, por un tema muy delicado, que es el tema de los famosos motores, de los grupos electrógenos que están enfrente de SECHEP, y que hay toda una polémica. Buenos días, concejal. Buenos días, Luigi, buenos días, Darío, buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. La realidad que por ahí los entiendo, pero no lo comprendo, a mis pares concejales de la oposición a Alberto Pap. Son cuatro, digamos, que dicen una cosa y después escriben con la mano y borran con el codo. Entonces son situaciones que preocupan a la comunidad de tipo de situación, porque nada más y nada menos estoy pidiendo el impacto ambiental que generan estos grupos de electrógeno. Quiero saber porque hay mucha gente que hace deporte de al lado, hay gente que camina por ese lugar, hay gente que vive en ese sector. Entonces, ¿qué queremos saber con todo esto? Queremos que se conozca la realidad. Si el impacto ambiental dice que se puede prender esos aparatos ahí, bienvenido sea. De acuerdo al conocimiento que yo tengo, que es escaso, no se puede. Pero puede que hoy por hoy, con la tecnología que hay, hayan buscado una forma en la cual ese aire contaminado se pueda destrabar, como pasa con algunas otras situaciones en las cuales el aire contaminado vos lo podés limpiar. Bueno, hasta ahora no tengo el impacto ambiental de eso. Y lo que estoy pidiendo eso, que lo pedí el año pasado, pero el año pasado todo un año durmió en la comisión de Capdevila, de Posada, de Mión y de Porro. Durmió en las comisiones de ellos.
un año completo durmió ahí este expediente solicitado por mí para ver qué pasaba. Entonces, son situaciones que preocupan y nos ocupamos de ese tema. Por eso estamos hoy debatiendo, discutiendo y viendo qué podemos hacer. Y lo único que pedimos, ya que como dijo el profesor Capdevila, que la empresa tiene impacto ambiental, y bueno, que nos traiga. Queremos saber porque el pueblo nos reclama a nosotros. ¿Está? Ocupa un espacio público, ese es otro tema legal, porque cuando la municipalidad da un terreno a quien fuere, da un terreno, debe ocuparse con el espíritu que le dieron. Le dieron para un depósito, resulta que ocuparon con un grupo de electrógeno y ahora hicieron un comodato encima, de acuerdo a lo que yo tengo, un comodato, la copia que yo tengo en PDF, dice la copia que ese comodato firmó Vistoletti, en nombre de SECHEP, con la firma Miramar, creo que es la firma que está llevando adelante ese emprendimiento. Bueno, ellos firmaron un convenio en el cual SECHEP le cede los derechos de forma gratuita. Y digo, escuchame, no es de SECHEP, es el comodato que tiene el pueblo de Villa Ángeles y le dio un comodato a través del intendente Lovera, en esa época le dio a la empresa SECHEP con el fin de un depósito. Bueno, y hoy por hoy, con la energía renovable que hay, que es una energía que se venía trabajando hace mucho tiempo, desde que asumió Lovera está trabajando en ese tema. Con los gobernadores anteriores también hemos trabajado, se ha hecho todo el proyecto y justo con este gobierno se comenzó a hacer la obra, con plata privada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me pone contento que esté esa energía renovable con nosotros, pero a su vez le queremos dar también la energía contaminada. Entonces, contaminada, ¿y quién paga el plato roto acá? El vecino de Villa Ángela. Entonces, queremos evitar ese tipo de cosas y queremos saber. Y si Ambiente de la provincia, a través de su secretaría, su subsecretaría, dice que está bien, y bueno, tenemos que seguir en el avance y pedirle al intendente, bueno, que vea cómo puede modificar o no esa resolución dada en la época del gobierno de Lovera. Todo es posible, pero cuando las cosas están en condiciones, ¿cómo yo le puedo sugerir algo a alguien si no sabemos dónde estamos parados? Tengo que saber dónde estoy parado para poder sugerirle una cosa u otra. Entonces, ese es el tema puntual de hoy referido a esa resolución que salió, que el jueves próximo pasado nos juntamos, sacamos la resolución, pero los personajes concejales de la oposición a Alberto Pab dijeron que sí y hoy se abstuvieron. Y bueno, y se enojaban hoy porque yo me reía un poco de lo que estaban diciendo por ahí. Y me reía porque vos sabés que me trataban de payaso una vez ellos. El concejal Posam precisamente me trató de payaso en los medios. Y bueno, yo sí, el payaso se ríe y llora, así que yo estaba haciendo honor a todo ese tipo de cosas que hace un payaso. O sea, no estoy enojado, estoy más feliz que nunca y más preocupado que ayer. ¿Por qué? Porque sabemos que con estos calores que tenemos hace falta mucha energía, aparte de ser cara, ¿no es cierto? Aparte de ser cara la energía, no, hace falta mucha energía porque nuestros vecinos deben estar viviendo dignamente. Concejal, y ahí tienen algunas cositas más que se trataron. Sí, tratamos varias cositas, varios temas, no son cositas. Entre eso, la temática de hay un vecino que en su momento le dieron también una tierra. Este vecino vendió una parte de esa tierra. Hay otro vecino que construyó y está viviendo ahí, que por un lado pide esa tierra, pero también entró, aparte de todo esto, otro pedido, digamos, en el que el nieto de este señor que ya ha fallecido pide que le reinteren toda la tierra a él. Bueno, un tema que no va a ser posible, a mi entender. Yo no soy de la comisión de tierra, pero lo que yo me tocó ver en todo esto, es que sí, está viviendo esta familia ahí, porque la parte legal lo dice, por ley, que ese espacio le corresponde al que está viviendo. Ese en primer lugar. Y el otro espacio, si es que le quedó terreno, va a ser para la otra persona. Así es el mecanismo, por más que tenga declaratoria de heredero. No lo dice Raúl Fernández, lo dice la ley porque ya está eso en comisión. Lo que yo pedí hoy, que se unifiquen los dos temas para poder tratarlo como corresponde. Eso es lo que yo pedí porque son dos temas del mismo caso,
mirado de distinta óptica, pero la suerte, el avance que tiene es que la asesora legal del municipio nos dijo a través del escrito que hizo que le corresponde a esa familia que no debía comprar, pero lo compró, pero como está ocupando ese lugar, le corresponde que ese lugar sea de esa persona por todo el tiempo que está ahí. Entonces, bueno, pero ese tema se va a definir en la comisión se va a definir como tal. Luego estuvieron acá vecinos pidiendo, como siempre, que se le falta algunas calles, por lo tanto quiero volver a remarcar este tema. Nosotros podemos escucharlo y tomar conocimiento y enviar al Ejecutivo. Otra cosa no podemos hacer. Acá quedaron pendientes del año próximo pasado algunas cuadras de asfalto porque no se autorizaba. Se autorizó a último momento y por lo tanto se hicieron gran parte de las cuadras que había que hacerse, pero no todas. Entonces esas cuadras están primero y ya están autorizadas. Al momento que haya dinero están autorizadas para que la hagan. Estas otras cuadras pasan a la lista que hubo la semana próxima pasada, el mes anterior, la que pidieron ahora, entonces todo eso pasa a esa lista y después el intendente verá con buen criterio si corresponde o no esa calle o hacer otra. Así es el mecanismo, o sea, no tengo nada en contra del vecino, estoy contento con que pida, que reclame, que haga todo este tipo de cosas, pero la forma no es esta. Nosotros acá tomamos conocimiento, pasó por el Consejo, pero el Consejo no puede autorizar que hagan algo, no es porque yo no quiera, porque no manejamos los recursos. El que maneja es el intendente. O sea, es como aclaración nada más todo esto, para que se entienda, para que la gente no tenga mal concepto de lo que estamos diciendo. Nosotros queremos ayudarlo, pero, como le explico, no decidimos qué calle o qué lugar pueden hacerse. Sí, a la hora que venga el debate, podemos decir, bueno, como hicimos el año próximo pasado, mira, en lugar de estas cuadras podemos agregar esta y sacar esta otra, o hacer esta y una más. Bueno, todo eso podemos hacer como lo hicimos, y vos viste que la calle Montevideo, por ejemplo, que no estaba en la lista, salió. La calle Montevideo, esas 2 cuadras, salió, la que está detrás del hospital, salió, y eso hizo con que esos vecinos que no estaban previstos en todo lo que estábamos debatiendo, se hiciera. Se hizo esas 2 cuadras, entonces te digo, por eso sirve después del debate, pero una vez que el intendente pida, vamos a hacer esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. Aparte de eso, hemos tratado otros temas referidos, por ejemplo, declarar de interés la actividad organizada por la asociación AFABA. Vos sabés que este martes va a haber una movilización referida a acompañar a la gente que tiene autismo. Y AFABA es el grupo que se están agremiando para que formen ese tipo de comisión para poder trabajar con todos los chicos con autismo, chicos y adultos y todo lo que está en ese rango de patología. Entonces, muy bien, esperemos que los acompañen los vecinos, la comisión de discapacidad va a participar, ojalá que la nuestra también, si estamos, podamos hacerlo, creo que es este martes 8 la movida. Entonces, por lo tanto, invitamos a todos aquellos que se puedan acercar que los hagamos para que de esta manera podamos acompañar a esta cruzada importante que está haciendo esas personas que padecen de este problema. Sumado a esto, un libro que presentó digital un profesor. Ese libro que presentó referido a una enfermedad rara, es cierto, hay unos cuantos en Villa Ángela, hay unos cuantos casos en Villa Ángela. Sabemos de lo que padece, porque como médico lo sé, como lo que padecen. Lo cierto es que, bueno, él dio su punto de vista, qué es lo que pasó, y también por lo que nos dio a entender, porque quisimos entrar a la página digital, no pudimos verlo, ahora dice que ya está. La temática de todo eso es que es lo que quiere demostrar, cómo se vive y qué se hace en determinadas situaciones cuando se detecta este tipo de problemática. Bueno, nos pone muy contentos todo eso, porque la población debemos conocer todo de las enfermedades raras que podemos padecer. ¿No es cierto que hay otras tantas también? Y pidió que haya un día especial que ya está estipulado por el calendario, que ese día podamos verlo, podemos concientizar, darla a conocer y bueno, que estemos presentes en todo este tipo de cosas. Y se comprometió también el profesor a que pueda acompañar en todo este tipo de cosas cuando se traten para ver cómo podemos hacer este tipo de actividades junto a él y a los demás vecinos. Porque vos sabés que en esto también hay una ley provincial referida a este tema. No es que está descabellado. Hay una ley provincial, bueno,
la ley una sola para todos los chaqueños, y Villa Ángela no escapa a esa situación. Y no me quiero olvidar, sino felicitar a mi querida escuela, la 140. Cumple sus primeros 100 añitos. Un saludo especial a cada uno de ellos. Yo miraba días pasados que yo fui a esa escuela hace 50 años que terminé la promoción. Ahora cumple 100 años. O sea, con los primeros 50 años, me acuerdo el acto se hizo ahí en el Zoom, que era en ese momento la galería, que se hizo al este de la escuela. Estuve en los 50 años como alumno, no entendía nada porque había tanta gente grande ahí adentro. Era por los primeros 50 años que se festejaba. Hoy van a festejar los 100 primeros años de la escuela 140, que se llama el Regimiento de Patricio. Te quiero, antes de despedirnos, te quiero preguntar, porque viene Semana Santa, sé que sos una persona que profesas mucho la parte espiritual, y también el 2 de abril. Hay dos cosas importantes, justo mañana, el Jueves Santo era siempre un día que hoy se superpone, y además, por ley, el Jueves Santo, por ley, el 2 de abril, ahora es feriado nacional. Entonces, por lo tanto, debemos acompañar a todos los excombatientes. Algunos, lamentablemente, se fueron con mi amigo Raúl Campo, el Chivo Campo, ha fallecido hace unos meses, creo que 8 meses ya que lo lleva de fallecimiento. Bueno, la familia de él, un fuerte abrazo por este momento tan duro, y a su vez hay otros excombatientes que han fallecido. Estamos en Villa Ángela, Chaco, vinimos a visitar a un amigo y también a una amiga acá, que son de la localidad y que, bueno, son en este caso del Centro de Veteranos por Malvina. Ellos tienen toda una historia, por eso vinimos a visitarlo, porque tienen toda una historia para contar. En otras oportunidades yo hablé con otras personas que son de la agrupación, y siempre me quedo pendiente con que cuente su historia y también, bueno, su realidad actual, ¿no? Bueno, estamos obviamente con Gorgo, le decimos nosotros, con el amigo Insaurralde, que muchos por su actividad comercial también o sus otras actividades conocido, pero también integró las filas en aquella recordada gesta. Buenas noches, Gorgo, y bueno, te preguntaría cómo llegaste a esta, o cómo fuiste incluido en esta gesta de Malvinas que fue tan grande para todos los argentinos en 1982. ¿Qué tal, Luigi? Buenas noches, primero y principal, y desde ya el saludo grande a tu seguidores y audiencia en general. Bueno, respondiendo a tu pregunta, quiero dejar en claro de que esta noche la vigilia que se viene es una vigilia más de historia, de recuerdo, de anécdotas y seductores de dolor que hemos vivido con 18 años. Y la noche de la vigilia es algo muy especial, lo tomamos nosotros, el grupo de veteranos de guerra movilizados de Malvinas. Lo tomamos como un acto de familia, un acto donde se reúnen nuestros hijos, nietos, nuestras señoras y también las viudas de los soldados para recordar aquella gran noche, o madrugada, mejor dicho, del 2 de abril, donde el capitán Giaquino con su valentía desembarcó sobre la isla Malvinas y tomó posesión. Quiero dejar en claro esta situación que a veces confunde mucho a la sociedad y sobre todo a nuestros propios camaradas, que son excombatientes, a quienes yo respeto profundamente, y sobre todo a los caídos en Malvinas, que siempre en mi oración están, porque es el sufrimiento de la madre, como también siempre saber el sufrimiento de mis padres, el sufrimiento que tuvieron mis padres durante el conflicto bélico con el Reino Unido. Yo fui incorporado el 1 de abril y recién terminé de mostrar la constancia de que fui incorporado el 1 de abril, del cual nadie sabía nada de la guerra. Como dicen, cuando cae un inocente por robo y es un perejil, bueno, creo que nosotros fuimos un perejil para la Fuerza Armada, porque fuimos incorporados para cumplir con un servicio militar obligatorio. Y qué coincidencia, ¿no? La mía, que fui incorporado mañana, primero fui incorporado y 2 días después se tomaba la isla Malvinas. ¿Qué actividades hiciste vos? Porque primero hiciste todo un proceso, ¿no?
Sí, en realidad yo hice un proceso, yo y todos mis camadas de infantes de marina, y creo que también lo han hecho lo de la Fuerza Aérea y también lo del Ejército Argentino, que estaban incorporados durante el batallón, durante la trastienda de Malvinas. La trastienda de Malvinas, todos tenemos conocimiento que empezó el 2 de abril, pero terminó el 14 de junio. La guerra tampoco empezó el 2 de abril, la guerra empezó meses después, ustedes saben perfectamente. Para eso nosotros, en el Centro de Incorporación de la Infantería Marina, nos costó mucho adaptarnos sobre todo y sobrevivir a mucha exigencia que nos ponían, porque claro, ya se había tomado la Malvinas y había que preparar tropas de reservas para ir al sur y para ir a Malvinas. Sobre claro, todo por prever, una guerra más larga, porque estaba previsto una guerra más larga. No era fácil lo que se venía, más cuando salían en los diarios de aquella época, se vienen los ingleses y todos pudieron ver, las personas de nuestra edad lo habrán visto, que se venían los ingleses con todo y bueno, nosotros simplemente hicimos. Ese día, el 2 de abril, quiero volver a esto, no había nadie en Malvinas, excepto a las 2 de la mañana que llegó el capitán Giaquino. Claro, el primer desembarco, claro. Pero la noche de la vigilia, como explico siempre, la noche de la vigilia, estábamos todos en el continente como haciendo el servicio militar obligatorio. Después empezó el transporte de tropas. Después empezó el transporte cuando empezó, pero durante la noche de la vigilia, el mensaje que mandó en ese tiempo presidente Galtieri, lo escuchamos todos desde el continente. Ahora, cuando llegó la hora de empezar la guerra, ya fue decisión de las armadas, de las Fuerzas Armadas. Llévate a vos, lleva a los fulanos, lleva a los menganos. O darle cada uno un trabajo específico. Un trabajo específico. Porque así como vos te tocó, yo te contaba hoy que entrevisté gente que cargaba bomba a los aviones, que nunca fue a Malvinas, pero participó del esfuerzo bélico. Correctamente, tu propuesta y tu palabra es lo correcto y lo que yo le quiero hacer entender a la sociedad y sobre todo a nuestros camadas, excombatientes que a veces no entienden. Una guerra no iba a ser guerra si no hay un apoyo logístico. Claro. Si no había un apoyo logístico, no existiría la guerra. Menos en una isla. Menos en una isla. Los aviones salían de Puerto Argentino. ¿Y por qué cree que hay esa división por ahí? Desconocemos, realmente desconocemos. No creo que sean de todo. Ojo, yo tengo una amistad muy grande con ellos, con muchos de ellos. Quizás no me lo digan a mí, pero andan divulgando. Pero, a ver, yo no le voy a sacar nunca los honores a ellos. Ni al protagonismo. Ni al protagonismo que ellos cumplieron en Malvinas. Pero tampoco ellos que no reconozcan que hubo gente detrás acompañando. Detrás de ellos, pero no solo gente que estuvo detrás de ellos. Gente que tuvo una gran cantidad. Gente, digo por decir, porque éramos soldados de 18 años. Gente, soldados de 18 años, pibitos de 18 años, que quedaron al servicio del cuidado del continente, porque el continente también estaba amenazado de avance de tropas enemigas. Así como nos traicionaron de Chile, que nos estaban invadiendo de Chile, también nos pudo haber sido de Bolivia y de Paraguay. Es decir, que a lo largo y lo ancho del continente sufrían las consecuencias de esa guerra. Los pibes de 18 años y de 19 algunos, porque hubo clase 62 la mayoría. En tu caso, ¿qué sector te tocó? Porque estuviste en una actividad específica. Yo estuve en el río, en el batallón BIN 5, Río Grande, Tierra del Fuego, donde me tocó hacer, gracias a Dios, la trastienda de poderme haber recibido el año en la Escuela de Comercio acá de Villa Ángela como perito mercantil contable. Me ayudó mucho porque caí en una oficina que era la oficina que trabajaba juntamente con la Cruz Roja Argentina para ver los soldados que estaban en Malvinas, del BIN 5 estoy hablando, no de la otra Fuerza Aérea. Y me tocó y caí ahí, justamente ese año también me había recibido el perito de dactilógrafo especializado, así que todo eso me ayudó a cumplir con la patria, con lo que estaban en Malvinas y con la vía propia que yo juré ante la bandera, defender a mi patria por todas las cosas. Con tu oficio, digamos. Con mi oficio. ¿Y sí, que hacían parte de guerra? Y sí, también hice intrusión de guerra, pero si esto continuaba, Luigi, a ver, si esto continuaba 10 días más, seguramente yo estaría ahí. Claro. Y no solo yo. O iba a tener 700 más capaz. Iba a tener que parar los ingleses ahí en Puerto, porque los ingleses estaban a punto por ir a invadir el continente. Yo no sé cuál es a ver, no entiendo y no es el punto de darle a entender, porque la gente entiende y social. No hay
no hay una guerra, te vuelvo a repetir, sin apoyo logístico, porque desde el continente había que hacer cargamento de armamento en la Fuerza Aérea, había que mandar armamento, alimento, es decir, que los que estaban combatiendo, si no tenían alimento, si no tenían la fuerza, no iban a tirar tiro, si no tenían los proyectiles. Y así es, pero todo un apoyo logístico detrás, y que estaban al servicio y al llamado de cualquier momento seguir. Claro, no había hora, la guerra no había hora. La hora. Sin ir más lejos, ¿qué explicación te puedo dar a vos, Luigi, como periodista, y sobre todo a la sociedad? ¿Qué está pasando con Ucrania y Rusia? O Irán y Kosovo. Empezaron llevando personas de 44 años, hoy están llevando chicos de 16 años en la guerra. Como se extendió en el tiempo, claro. Se extendió en el tiempo. Entonces, no. Primero y principal, quiero aclarar esto, la situación de las cosas. Yo siempre lo tomé con calma, porque no tengo honores. El único honor mío, y creo que de todos los muchachos veteranos de guerra, es haberle servido a la patria en algo. Claro, porque vos, vamos a aclarar, estuviste en Puerto Argentino haciendo todos los partes del Estado Mayor, o sea, tampoco no es que te la sacaste barata. Digamos. Exactamente. Pero sí, yo te vuelvo a repetir. No tiraste un tiro, pero hiciste el trabajo que te tocaba. Sí, tampoco voy a coronarme laureles. Claro. ¿Era buen tirador o no? Vamos a ver. Que todo lo que salimos el 25 claro. Salimos con una buena... Para eso hiciste lo que me contaste antes, el CIFIN, ¿cómo era? El CIFIN. El CIFIN es el Centro de Incorporación de Infantería Marina, que está en Pereira, La Hora, La Plata. Ahí estaba el centro, le decían Infierno Verde porque ahí salían los infantes de Marina, ya con todas las preparados para todo, hasta supervivencia de hambre, así te digo. No me arrepiento nunca, ojo que yo no me arrepiento de haber vivido esta cosa por mi patria. Si la patria me volvería a llamar, capaz que hoy me consiga yo me iría. Antes de que nos vayamos a otro tema, contame ese pedacito del tema del Estado Mayor cuando tuviste que ir a hacer los partes. Porque eso tiene que ver con Villángela también, ¿no? Sí, yo estuve en el Río Grande y por una mañana típica ya la guerra estaba terminando, me tocó ir hasta Puerto Argentino a traer unos papeles sobre todo de las fuerzas del BIN 5. No, yo no me encargaba de otro batallón. Claro. Yo únicamente tenía que saber la fuerza del BIN 5 cómo estaba y quién estaban y cómo estaban y qué situación estaban y qué había que hacerlo después. Por eso te digo, ellos vinieron, me duele mucho contar esto y lo habrá contado mucho, ellos venían con heridas. No, la guerra no terminó. La guerra no terminó, pero hay muchos que venían con heridas y esos heridos, hace poco murió también un muchacho Bustamante, que era enfermero de un cosa, murió también por enfriamiento. Tampoco entró en guerra, pero fue enfermero. ¿Me explico? En tierra, digamos. Sobre un barco. Sobre un barco. Sobre un barco. Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra? La realidad nuestra es que no entendemos y no vamos a entender nunca el alto olvido de la sociedad hoy, 44 años. No, porque todo esto también ayuda a la malvinización, ¿no es cierto? Es que está la ley de malvinización, está la ley, no sé por qué las autoridades hoy no la respetan. Yo a veces entiendo, porque también he estado varias veces en Cámara de Diputados, y a veces lleva tiempo contarle a un diputado que nació después de la causa Malvinas. ¿Cómo le contás a un diputado lo que fue Malvinas? Porque ni siquiera se escribieron libros después. Claro, que es tan grande y tan compleja, ¿no? Fue una guerra. Y que cada vez que se hace algo también se disparan un montón de cosas. Por eso es una película y todos, algunos están en contra, están a favor, otros hablan de una cosa, hablan mucho sin saber, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros a veces, yo este último día me sentí lastimado. ¿Por qué? No lastimado. O sea, afectado, digamos. Afectado yo, y no solo yo. Vi también en mi familia, en mis hijos, en mi nieto. Y medio mal ligar que no está mi madre, porque hasta mi madre se iba a sentir afectada. O mi padre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el olvido? ¿Por qué el municipio o la autoridad que compita en esto, que corresponda, ya sea cultura, o como le dije hoy, esta gente que está encargada de los festejos patrios, no te manda una invitación? Aunque no vayamos, aunque no participemos, porque yo no quiero hacerme ver ni contar la historia mía de Malvinas, porque lamentablemente... Pero decide participar del acto, digamos, sería. Pero lamentablemente... Ustedes van a hacer vigilia, ¿no es cierto, Gordón? Nosotros hacemos vigilia, como todos los años, familiarmente.
en el Centro de Prado Comercio, quien quiero agradecer especialmente al señor André y Sergio, y a la comisión directiva y a todos sus socios, porque el tercer año consecutivo que nos presta el salón en forma gratuita como reconocimiento a nuestra labor en el continente argentino durante la Guerra de Malvinas. Ahí eso con tarjeta, ¿no es cierto? Sí, hacemos. ¿Cuánto vale cada movilizado paga una tarjeta de 24.000 pesos con servicio completo. Años anteriores hicimos otras con menos precios, pero hoy la situación, la idea nuestra es que el movilizado, el veterano de guerra y su señora esposa y sus hijos comparten una cena de anécdotas, de charla, de comentario y de recuerdo. Creo que se va a hacer una mesa de museo también, donde van a exponer cada cual lo que trajo de aquella época, 44 años atrás. Así que... ¿Qué día es eso? Nosotros hacemos el día, como todos los años, el día 1 de abril para amanecer el 2 de abril, en la noche de la vigilia. Porque el 2 de abril se conmemora a las 2 de la madrugada, la noche de la vigilia. ¿Y al acto sería el 2 de abril? ¿Van al acto? No. ¿Pero han ido al acto en alguna oportunidad? En otra oportunidad hemos sido invitados. Sí, hoy no somos invitados, así que... Pues a lo mejor puede ser algo justo. No. Vos decís que hay una... A ver, si yo hago un cumpleaños... Y no te invito. Y no te invito porque va a venir. Sí. Yo me enteré, por eso fue, digamos. ¿Me explico? ¿Entendés? Sí. Tampoco queremos una tarjetita de invitación. Claro. Con sobre. Esto es como, viste, que uno participa en las actividades escolares, viste, que te incluyan nomás, viste, para... El gobierno de la provincia del Chaco, el señor Leandro Dedo, por medio de su ministro, nos invita. ¿Al acto que se va a hacer dónde? En Resistencia. En Resistencia. Hace 2 años atrás hemos sido invitados. Sí. Hace 2 años atrás hemos sido invitados a la ciudad de Charata, el aniversario de Charata, que es creo que el 5 de octubre, a desfilar la Asociación de Veteranos Movilizados de Malvinas. Aparte, el intendente acá también lo invitó y le entregó algunos reconocimientos. El intendente, el doctor, el ingeniero Adalberto Titipá, en una pasión nos entregó un diploma donde él nos reconoce como participante de la gesta de Malvinas. Que eso es muy importante también. Sí, localmente. Localmente sí es importante porque está la firma del intendente y donde nos reconoce como hijos ciudadanos de Villa Ángela. Que eso capaz que es lo que más uno valora, ¿no? Uno valora, pero llega un momento que ocurrió hace 4 años, a 40 años de Malvinas, y hoy a 44 en vez de ir achicando más la herida, la van abriendo más. Entonces... es decir que mi sueño, y creo que el sueño de todos los veteranos de guerra, es que la luz de Malvinas, la chispita de luz que está en Malvinas, en cada casa no se apague. Claro, la malvinización, ¿no? Claro. La idea nuestra es que el día de mañana mi hijo pueda contar. Mi hijo pueda contar. Mi hijo pueda relatar la historia. Mi papá vio. Pero si hoy mi hijo está viendo que no te invitan de cultura. Claro, por ahí le resta credibilidad. Le resta credibilidad, no a mí, ojo. A la causa. Porque ellos saben y saben por los abuelos. Pero... a la idea de malvinizarse. A la idea de malvinizar. Y tengo hijos que son profesores. Claro. Entonces por ahí uno se siente dañado y lastimado. Yo a esta altura del campeonato, te vuelvo a repetir. Podés quedarte en tu casa tranquilo. Puedo quedarme en mi casa tranquilo y estoy con... No soy héroe, ni me voy a consagrar héroe, ni nada. Sé que le serví a la patria, que juré la bandera, que estuve en tiempo de guerra, que fui incorporado con 18 años, y que viví el trabajo, que estuve incomunicado porque en ese tiempo no había ni teléfono, ni carta, que mi padre sufrió una grave herida cuando yo estuve allá y 2 años después que yo llego se muere por culpa de eso. Que no sabía dónde estaba. Que no sabía dónde estaba porque no se sabía. Mi madre tenía que venir a hacer cola acá en Telecom. En lo que es Telecom, recordemos a los chicos jóvenes que es donde está el edificio alto, había una central telefónica que es la única donde se podía hablar por teléfono, a larga distancia, ¿no? Exactamente, que había larga distancia y que llegaba un momento que le cortaban también. Claro, sí. Más en época de guerra, ¿no? Exactamente, y bueno, son cosas, secuencias que a veces la sociedad desconoce, no es contada. Hace pocos días, meses mejor dicho atrás, me sentí muy halagado y ustedes vieron que yo no soy de publicar. No soy de subir a las redes, pero sí me sentí orgulloso que un grupo de alumnos del Colegio 1001, con una profesora a cargo, que creo que apellido Salina,
me vinieron a hacer una entrevista, pero pensando en que yo era uno que combatía en Malvinas. Yo le dije, yo no combatí en Malvinas. Fui parte de la contienda, de la guerra con Gran Bretaña, sí, desde el continente. Pero si la guerra continuaba, íbamos todos. Y me dice los chicos, no importa, es algo trascendental lo que nos está contando, que la sociedad no sabía. Días después nos citan a 4 soldados para que hablemos con nuestros testimonios, de los 4 testimonios de la Fuerza Aérea Argentina, del Ejército y de la Marina, se basaron en una escritura, en un libro que ganó el premio a la historia provincial con el tema Herida de Malvinas. Ganó la Olimpiada de Historia de la provincia del Chaco, el Colegio 1001, gracias al relato de 4 veteranos de guerra continentales. Ahora, yo no entiendo por qué por ahí se enojan algunos que me llegaron al oído o me quieren hacer enojar, que yo lo ignoro, porque vamos a dar, nos invitan de una escuela a dar charlas. Se enojan. Yo no voy no a hay decir, una competencia, digamos. Claro, yo no voy a ir a una escuela a dar una charla que yo no hice, no voy a decir que maté 3 ingleses, si no pisé, no conozco el agua, no conozco el frío intenso de Malvinas. Voy a contar la historia que viví en el continente y qué me tocó hacer desde el continente. Fue cuidar a los argentinos, porque los argentinos estaban acá y los que estaban en combate estaban en Malvinas, pero el continente también tenía que tener atención. Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros sobrinos y nietos, todo. Es decir que aparte de hacer todo el trabajo, digamos, de papeleo, Hoy en realidad no entiendo. Y el ejemplo más fácil que yo te voy a dar, y quizás vas a ver una lágrima en mis ojos, es que no entendés el alto grado de inoperancia de algunos excombatientes. Yo podría decir acá delante de la cámara 1000 cosas, pero yo respeto. La gloria me la llevo yo en el corazón, mi señora, mi compañera, mis hijos, así como lo lleva cada uno de los veteranos de guerra movilizados, que ya no son movilizados, porque ahora están todos bajo la misma ley. El 2019 se aprobó la ley 2017H, la 2017H, donde todos forman el mismo combo. Todos fueron reconocidos. Veteranos caídos en Malvinas y veteranos de guerra. Ustedes están dentro de los veteranos. Dentro, nosotros estamos dentro del cuadro de esa ley. Antes que me olvide, acá te acompaña alguien, le vamos a presentar, porque si no va a decir que la dejaron pagando. ¿Sí? La señora de... ella es secretaria de la organización. Ella es secretaria... Y... Viuda de Funes. Que también estuvo... Y estuvo acá nomás en el... Él estuvo en otro sector, digamos, del ejército. Él estuvo en la parte del ejército, también de veterano. Y a ver, ¿quién recordás también, ya que justo tocamos el tema, a quién recordás de los que te acompañaron, que hicieron tareas logísticas y fueron movilizados, digamos? De acá de Villa Ángela puedo nombrar de mi agrupación, de mi tanda, porque eso se va por tanda, de la segunda tanda 63, lo puedo nombrar a Samuel Colman, a Walter Gordón, lo puedo nombrar también a este muchacho que hoy... Hoy estuvimos nombrando el que vende... Ojeda, Libota, Guido Kimble. Bueno, algunos quedaron algunos no hicieron alguna actividad, digamos. Exactamente. Quedaron en la base, no hicieron actividades como vos, que te tocó. Y el otro muchacho. Había un tal Casco también acá de Villa Ángel que trabajó muchos años en la farmacia Guayman. Y hay un muchacho que trabajó en el hospital, que ahora no me sale el nombre, que estuvo asignado al hospital, que era de acá de Villa Ángel, que estuvo asignado en uno de los hospitales. Acosta José. Puede ser. Acosta José es también infante de marina, pero él quedó en la base naval Puerto Verano. Ahí quedaron muchos soldados, ahí quiero aclarar que quedaron muchos. La segunda tanda de villaangelenses se separaron. Del 5 fuimos un grupo de 5 o 6 nomás. No, porque aparte el hospital atendían por ahí de otro. El hospital, lo que vivió Acosta, lo ha vivido mucho en muchos factores, en muchos sectores, recibir los enfermos. Por eso te digo, no es que pasaban el río nadando o el mar nadando y se venían a curar solo, ¿no? Había que traerlo, había que curarlo, había que hacer todo. Estaban las madres marinas también. Y era orgulloso de eso, porque nos sentíamos orgullosos de darle un abrazo cuando venían. Porque no había nadie para recibirlo, ¿no? No había nadie, más que soldado. Más que soldado.
¿entendés? Yo me siento orgulloso de haberle a cada uno de los villangelenses, me acuerdo que yo personalmente desde el lugar que me tocó en el 25, mandarle el certificado de excombatiente, de que estuvieron en Malvinas. Creo que hay muchos que consiguieron laburo por medio de ese certificado que recibieron en su domicilio. ¿Te acordás de alguno? Sí, yo me acuerdo que se lo mandó a Lalo Gómez, se lo mandé, también Guido Kimberle, después también creo que se lo mandé a uno, Areco, había otro. Claro, porque vos los tenías que redactar. Sí, yo redactaba, y lo hacía firmar con el comandante, pero después, con el trajinar de la guerra y el finalización de la guerra, se empezaron a meter ya la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es la que mediaba entre el verdadero excombatiente y el que murió en Malvinas. Ah, el caído en Malvinas. El caído en Malvinas. Y ahí se empezó a diferenciar. Ahí se empezó un poco más a diferenciar la cosa. Es decir, que la Cruz Roja Internacional fue la que realmente... Te pregunto antes que me olvide, ¿tuviste algún encuentro, algún recuerdo, algún contacto con las madrinas de Malvinas? No he podido tener, pero sí un día charlando con hoy la actual madrina de los excombatientes, la señora Tizu Morán, pude charlando un día en la iglesia, yo le contaba y así como te cuento hoy, le estoy contando a la sociedad, le contaba mi situación y realmente le cayó mal. Me dice, yo no puedo creer que usted no sea nombrado. Y bueno, más que no, sí, nombrado incluidos, digamos. Incluidos, sí, pero bueno, son cosas que así son distintas cosas. Fuimos a dar clase una vuelta acá en el colegio. Claro, esta nota tiene que ver, como bien me dijiste, para concientizar, no para generar más problemas. Yo no quiero generar ni una polémica. A ver, yo no soy de generar polémica, ni de reclamar, ni de decir nada. Yo calculo que el que comete error tiene que pedir disculpas. O revertir el error. Yo soy de eso. Acá es muy fácil, Luigi. Sobre todo acá en Villa Ángel, es una sociedad muy chica, es donde todos nos conocemos. Entonces, acá yo no le voy a decir, che, vos sabés lo que hiciste, el error que cometiste. Y a esta altura, tenerle miedo a uno, no significa que a vos te aplaste. No es el punto tampoco. No es el punto. Así lo interpreto yo, ¿entendés? Desde el punto. Yo porque soy presidente de la asociación y no porque yo soy presidente voy a aplastar a aquel que venga. No, yo soy muy sincero. Vos querés integrar nuestra fila, mostrame que vos sos realmente un verdadero veterano de guerra. Claro. Que cumplís con lo que dice la ley. No es que te voy a tirar en contra. Hay muchos que se olvidaron porque yo no lo quise ayudar. Pero yo no puedo ayudar a una persona que no está dentro de la ley. Y que no es reconocido, digamos. Exactamente, y que no es reconocido. O sea que también de esa forma defender la causa Malvina como corresponde. No solo la causa Malvina, estoy defendiendo los patrimonios municipales y provinciales y estatales, porque estoy resguardando el silencio de ese caso. Bueno, sí, porque tenemos un ruidito ahí, pero ya vamos a... Bueno, para cerrar la nota, Gorgo, te agradecemos muchísimo el hecho de habernos recibido, de habernos contado. Porque... Me hiciste caer una lágrima en los ojos porque se acerca esa noche tan apreciada, tan sentida, ¿no? Claro. Tan sentida para nosotros, porque son 44 años. No, aparte larga lucha la de ustedes para conseguir también que lo reconozcan, ¿eh? No, nosotros, mira, estamos luchando sin fundamento, a veces es muy complicado, digamos, ¿no? sin tener ayuda propia de alguien. Estamos levantando nuestro edificio propio, a quien ya aprovecho esta oportunidad para invitarte a ir a conocer. ¿En qué dirección? Nuestra dirección está por Lisandro de la Torre, al 1230, entre la calle Alzamendi y Dicample. Esta semana pasada terminamos ya el parrilleo para techar la parrilla, que la otra semana la inauguración no me voy a ir a ver si comemos. Sí, está la parrilla claro, lo que nos está faltando es hacer 25 metros de muro, algunos detalles, digamos. Ya algunos detalles que nos cuesta a nosotros porque pagan una cuota y encima hay un grupo de donantes que va pagando el tinglado, la cosa. Donante que va pagando el tema del techado, y con sacrificio y pulmón, hasta hay mujeres que se decidieron a ser donantes, y se está levantando, pero simplemente a veces nosotros hemos hecho nota, hemos recibido también palabras de algunos que se comprometieron en ayudarnos a hacer esto,
Y bueno, si vos me prometiste ayudarme y no lo sé, ¿qué te puedo decir yo? Nada. Cuando se cumpla la ayuda. Cuando se cumpla yo te voy a agradecer todo lo que vos quieras, pero bueno, hemos hecho ¿Cuántos notas. son? Nosotros hoy nuestra asociación cuenta exactamente con 60 soldados asentados por carpeta y con documentación propia. Mucho, y 10 viudas. Pero Ah. además de esto contamos con una fila de casi 100 movilizados en todo Villa Ángela. Son 100 movilizados en todo Villa Ángela que nosotros conocemos, pero no tenemos su expediente. Claro, es decir, que nosotros, 60 están con... Claro, nosotros por ser una asociación somos transparentes y claro. Vos querés integrar nuestra asociación, presentame tu carpeta, como corresponde, el certificado del ejército, que te dé copia, el fotocopia del documento, Sí, toda la documentación. domicilio y sobre todo el papel donde el INSEP a vos te reconoció y te dio la pensión, que se llama la resolución. Entonces con esa carpeta nosotros lo adherimos a nuestro listado, donde son parte de muchos beneficios que recibimos de la parte de la municipalidad, como ya el 2005 tenemos una ordenanza municipal, 2005 tenemos una ordenanza municipal y que después se modificó en 2013 con la creación de un carnet, que todos tienen en cuenta con un carnet, donde ellos están exentos del 2005 de todo gravamen municipal. Bien, unos beneficios, digamos. Sí, son beneficios que se logró y se va logrando día a día con más cosas. Hoy la Asociación de Movilizados de Veteranos de Guerra a todos le hizo hacer un estudio psiquiatra y psicólogo, donde a todos se le ha dado, se le ha hecho revisión médica y donde todos tienen problemas y se les resuelve. Trastorno posguerra. Todavía le quedan secuelas porque van y cuentan y confiesan como yo te estoy contando a vos, es una enfermedad que hoy no te olvidas. Hay gente que le afecta más que a otra, ¿no? Hay otra gente que son 44 años que yo me olvido. Si vos me contás, hasta te voy a decir, ¿qué te puedo decir? ¿A qué hora tomaba algo? Sí, o te puedo decir a qué hora tomaba algo. ¿De qué hora bailaba? Te acordás perfectamente. Me acuerdo todo. ¿Quién me pegó por primera vez en la cara? Un suboficial mayor, listo. Digo el nombre y apellido. Eso queda y hay eso queda grabado. Los pasos que vos diste, los pasos que nos hacían ver por televisión de noche, cuando comunicado número 3, el ejército argentino, la fuerza aérea derribó, todo te queda grabado. Bueno, Gorgo, te agradecemos muchísimo realmente por compartir nuestro tiempo también tirano, viste que si no la gente se aburre y quiere cambiar después. Pero esta entrevista, por supuesto, es realmente muy interesante, digamos, y aparte compartir siempre algo de movilización. Es una lástima que primero y principal te recontra mil agradecido porque de esta forma... No es la primera vez que me pasa que entrevisto a alguien que estuvo en el continente y participó de una manera tan compleja e importante en lo que fue. Sí, mira, primero y principal un agradecimiento especialmente a vos y a tantos otros periodistas que en esta época se acuerdan de nosotros y vienen y dan vuelta. Claro, para conocer, digamos. Para conocer y a ver la situación nuestra cómo sigue. El trabajo tuyo, que lo hiciste el año pasado, que lo hiciste cada vez que podés. Claro, porque si no algunos van a pensar que puede ser un curro, alguna cosa y nada que ver. No, acá han venido periodistas de varios radios locales y también el año pasado estuvieron durante la noche de la vigilia, nos estuvieron visitando, filmando un poco la grabación, así que está invitado para mañana noche si querés hacer una toma o algo por el estilo, o charlar con otros camaradas, otros soldados que también vivieron de distinta situación durante el conflicto. Sí, hay una que conozco que me contó y él siempre me pidió, bueno, pues es una cuota pendiente, vamos a poder visitarlo seguro, sobre un soldado que lo sacaron de un problema que tuvo en el frío y ellos lo atendieron en un sanatorio. En un hospital ahí en Puerto Belgrano o en no sé dónde fue, hay varios casos, muchos casos. Muy humanos, digamos, ¿no? Hay muchos casos que han vivido. Viste que, perdona que te corte, pero la enfermera se conoció hace poco tiempo de que nunca se las nombró tampoco y sin embargo salió a la luz y fueron parte. Y eso que tuvieron en el conflicto. Fueron parte de la guerra. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, y doy gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios sobre todas las cosas porque la guerra terminó. Terminó la peor forma posible, no era la forma que tanto el excombatiente como el que estaba al continente le hubiese gustado que termine, porque me hubiese gustado terminar todo abrazado y festejando que las Islas Malvinas son nuestras. Sé que son nuestras y van a seguir siendo nuestras de por vida.
pero... Haber quedado ahí en el yo a eso voy. Y quiero darte las gracias personalmente, Luigi, por esta nota, porque realmente es como un desahogo que uno hace. Por eso cada tanto nosotros los veteranos de guerra nos juntamos a compartir algo, pero es únicamente para contar anécdotas y recordar aquella vivencia, porque en el caso mío tuve amigos en la primaria, después tuve amigos en la secundaria y después me tocó otra clase de amigos, el camada que convivió conmigo durante una guerra. Que es inolvidable, ¿no? Es algo inolvidable. Entonces son cosas que uno va aprendiendo a lo largo. Y hoy contamos con hoy nuestra asociación cuenta con un vasto número de ex soldados de la Fuerza Aérea, del Ejército Argentino, de la Infantería Marina y, te vuelvo a repetir, y viudas de soldados que cayeron, que fueron parte de la guerra, que fueron parte del cuidado del continente. Dice clarito, hay refranes, hay palabras, hay ingleses también que han reconocido que el continente argentino tenía tropas preparadas. Me contaba una señora de Santa Cruz, la encontré hace poco en Buenos Aires, y me contaba que ella vivió de cerca la guerra y vio de los soldados que estaban en el continente, porque vivían en Santa Cruz, tanto en Santa Cruz como en Río Grande, en esa zona, en Puerto Verano, vivían los apagones masivos. Claro. Porque ante cualquier alarma sonaba una alarma y llegaban los apagones, apagones masivos para que la gente no detecte el continente, los enemigos. Ellos vivieron esas contiendas como ciudadana, vive todavía la señora en Santa Cruz, y me contaba que, yo le contaba así como te comento vos, y ella me dice, yo doy fe de que ustedes troteaban por las calles, con nieve, con cosas, trotaban por las calles. Yo no, porque yo estaba en 25, pero la gente de Río Gallego lo hacía así. Madrugada, noche, andaban por las calles. De guardia, custodiando. Era una cosa, que es raro que hoy ustedes estén olvidados de esa forma. ¿Cuál es el secreto de los gobiernos? Que no se entiende. ¿Cuál es la cordura que a veces se ponen los senadores, los diputados, de no sacar concientizar y no sacar un proyecto de ley para que todos sean reconocidos a nivel provincial? Bueno, a nivel provincial somos reconocidos, pero falta a nivel nacional. Pero te vuelvo a repetir, no quiero entrar en disputa con nadie, cada cual sabe lo que hace y lo que dice y lo que habla. Por lo tanto, si ellos cometieron o yo cometí un error y tengo que pedir disculpas, voy a pedir disculpas de la forma mejor posible, con tal de no dañar más la herida de otro. Claro. Y de tratar de que Malvinas sea el foco, digamos. Malvinas tiene que ser el foco, no solo el 2 de abril. Malvinas es todo el año. Malvinas todo el año. Y te cuento anécdotas. Yo que voy muy seguido a los médicos de otros lugares. Hay médicos de otros lugares, cuando vos le decís que le contás esta historia, o le contás, o le mostrás un carnecito que vos tenés, no te cobran ni el plus. No te cobran el plus, Luigi. Tuve la posibilidad 2 años, porque mi hijo me llevó al Consódromo de Corrientes a conocer, y esta fue el contexto de Malvinas, pero quiero hacer valorar el acto que cumplió la gendarmería y la policía de Corrientes cuando yo le dije que era veterano de Malvinas. A un palco me llevaron. A mí y a mi señora nos sentaron en un palco las 2 veces. Con silla de ruedas me llevaban. Completo. En un palco donde yo no me tenía que mover. Ellos dieron la orden que el que estaba en la cantina venga cada 40 minutos y me pregunte qué es lo que quería yo. Claro, siempre y cuando pagando. Sí. Pero la atención, digamos. La atención, el regalo que me han dado de la Comisión de Corso de Corrientes, una toalla, hermano. Bien, gracias, Corrientes está agradecido. Entonces, hay cosas que uno dice, vos te vas a otra localidad, a otra provincia, ¿y cómo es la mano? No te dan bolilla. No te dan bolilla. ¿Entendés cómo es? Yo voy a esto, simplemente, no, te vuelvo a repetir, vuelvo a aclarar a la sociedad. No es con tu persona, sino con el resto también. Claro, con todo. Hay un veterano de guerra que fue a pasear a las cataratas, y cuando le vieron la remera, le mostraron el carnet, ¿tiene un carnecito? Sí, no pagó nada en las cataratas. Y por ahí en otros lugares hay indiferencia, ¿no? Bueno, yo te voy a decir la verdad, en todos los lugares que viajé,
me sentí muy bendecido porque fue una atención tanto de la Policía Federal Argentina como de la Policía Caminera como de Gendarmería Argentina. Un respeto mutuo. En otras localidades, en un control de ruta, me hicieron la venia. No a mí, porque yo iba al otro costado, a mi hijo. Se agachó así. ¿Entendés? Por eso te digo, hay cosas que vos llegás a tu pueblo y sos el más olvidado. Cuando vos sos hijo de Villángela. Fuiste parte de la historia grande de esa guerra. Tendría que ser al revés, claro. De esa guerra mala. Claro. Porque es guerra mala. Una guerra que nos dejó muchas heridas, muchos hermanos muertos. Y que hoy un grupo de soldados que combatieron, que ni sé si combatieron, tampoco no quiero entrar en polémica, pero que no echen de menos. Primero y principal, si yo gano un sueldo, si el gobierno de la provincia me reconoció, no se lo sacó a ellos. No, aparte para el hecho de comprometerte con otro ciudadano, digamos. O sea, exactamente, sí, así. No creo que tendría que haber tanta... Yo pienso que desde el municipio van a rever esta situación. Para que, claro, porque hay que aclarar que ahora se hace en un lugar público, antes no se hacía, ¿no es cierto? Exactamente, ese lugar que van a hacer ellos, que la municipalidad eligió, así como eligió el predio y de todo, es mío, por ser ciudadano de Villángela, y bien ciudadano, nacido y criado acá, y parte de la historia de Villángela. El año pasado no se hizo así, ¿no? No, creo que el año pasado ellos hicieron ¿En su salón? El año pasado ellos hicieron allá en el Poli, lugar, claro. porque llovía. Nosotros hicimos, gracias otra vez a Sergio Andri, que el año pasado nos dio también un salón acá por la Avenida La Plata, donde hicimos también la actividad del 2 de abril, que es como todo, se iza la bandera, se presenta la bandera de ceremonia, se canta el himno y la marcha de Malvinas. Bueno, Oro, muchísimo. Se hace palabra alusiva, digamos. Algunos quieren contar su historia, se hace. Y se come algo, ¿no? Y se pica algo, se come algo. Bueno, gracias, Oro, por tu sincera opinión, por tus palabras. Y bueno, agradecerte y por supuesto acompañarte en esta fecha tan importante y tan trascendental que es la gesta de Malvinas. No, gracias a vos, Luigi, y desde ya muy agradecido, digo la verdad, a vos, y aprovecho este medio porque ya es cerca de las 12, 11 de la noche, creo. Sí. A todos los otros medios también que se acercaron, como todos los años se acercan, es decir, los periodistas se acuerdan. Por ahí en esta fecha, ¿no? En esta fecha, no, yo sé que ustedes tanto el año. Pero por ahí andan ocupados. Por ahí me suena el teléfono, me dice, Gorgo, vamos a hacer una nota en tu terreno, Gorgo, que queremos ir a ver tu terreno, claro. O tu terreno no es mío, es de la asociación. Sí. Pero bueno, agradecido total a ustedes, porque sin ustedes, realmente seríamos totalmente olvidados. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius, Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.